los 9 cracks que debutaron antes con su selección que con su club. Número 9, Marcelo Flores. El mexicano debutó con la selección mexicana en noviembre del 2021 bajo las órdenes de Gerardo el Tata Martino. El conjunto azteca buscaba amarrarlo ya que Flores era elegible para Canadá, Inglaterra y México, por lo que debutó con la selección mayor antes de debutar como profesional. Su debut llegó hasta el año siguiente, en agosto del 2022, con el Real Oviedo de la Segunda División de España, y jugó en Primera División hasta el 2023 cuando lo ficharon los Tigres de México. O sea que debutó en selección mayor 2 años antes de su debut en primera. Número 8, Antonio Sanabria. El paraguayo llamó mucho la atención por pertenecer al Fútbol Club Barcelona. Por eso, aunque ni siquiera había debutado aún con el Barcelona, el técnico Víctor Genes lo convocó a la selección mayor de Paraguay en agosto del 2013. En el Barça ni siquiera pudo debutar, por lo que fue vendido a la Roma, que posteriormente lo cedió al Sassuolo. Ahí debutó en Primera División el 18 de marzo del 2014, casi un año después de haber debutado con su selección. Número 7, Harry Wilson. Este crack inglés debutó en su selección hasta 4 años antes de hacerlo en la Primera División. Joya de la cantera de Liverpool, fue convocado por la selección de Gales en octubre del 2013 con tan solo 16 años. De ahí se fue cedido y jugó en algunos clubes como el Crewe Alexandra o el Hull City, ambos de la Segunda División de Inglaterra, por lo que su debut con el primer equipo de Liverpool llegó hasta enero del 2017. 6, Jordan Morris. Este jugador era un amateur, aun cuando fue convocado con la selección de Estados Unidos. Cuando Morris fue convocado en agosto del 2014, siendo aún jugador del equipo de la Universidad de Stanford, fue hasta que terminó sus estudios que firmó con el Seattle Sounders y debutó con este equipo hasta el 2016. O sea, que debutó en selección mayor 2 años antes que en su club. Número 5, Emmanuel Mamana. Alejandro Sabelo tuvo la valentía de convocar a este jugador en junio del 2014 a la selección mayor. Emmanuel ya era parte de la plantilla de River Plate, pero aún no había debutado en Primera División. Su debut llegó unos meses después, en octubre del 2014. Por lo que podríamos decir que su debut en selección fue clave para recibir una oportunidad en su club. Curioso, ya que normalmente pues siempre es al revés. Número 4, Enzo Monteiro. Debido a su formación en el mítico Santos de Brasil y su destacada participación en selecciones juveniles, Monteiro fue convocado en agosto del 2023 a la selección mayor de Bolivia. Tras su debut en selección tuvo que pasar casi un año para que pudiera tener una oportunidad en el Santos de Brasil en abril del 2024. Número 3, Darwin Guagua. El caso más reciente y que ha causado muchas opiniones divididas. Debutó apenas en marzo del 2025 con la selección de Ecuador, aun cuando pertenecía a la sub-20 de Independiente del Valle. En primera instancia parecía que su convocatoria solo era para hacer sparring de los demás jugadores de la selección, pero gustó tanto a su entrenador Sebastián Becasese que terminó debutando. Esto no solo causó muchos dimes y diretes, sino también le ayudó a debutar por fin en Primera División. Solo algunos días después de haber debutado con Ecuador, Darwin también debutó con el primer equipo de Independiente del Valle. Antes de pasar con una leyenda de Argentina y un crack que solo jugó 2 partidos con España, no te olvides de comentar y darle like a este video, gambetero. Número 2, Javier Mascherano. Marcelo Bielsa fue de los primeros que se animó a hacer este tipo de locuras. Mascherano era apenas una joya de la cantera de River Plate, pero aún no debutaba. A Bielsa le importó poco eso y lo convocó en julio del 2003, con apenas 19 años. Mes y medio después, Mascherano por fin debutaría con River de la mano de Manuel Pellegrini, y con el tiempo se terminaría convirtiendo en una leyenda del fútbol argentino. Número 1, Thomas Christiansen. Uno de los casos más efímeros. En enero de 1993, la selección de España lo convocó debido a un plan de la federación. Podía ser elegible con España y con Dinamarca. Entonces pensaron que esta jugada sería inteligente para poder amarrarlo. Debutó ante México el 27 de enero de 1993 y luego jugó otro partido en febrero contra Lituania. Aún no había debutado en primera, pero lo hizo 2 meses después cuando fue cedido del Barcelona B al Sporting de Gijón. Pero al final todo este elaborado plan pues de poco sirvió. Esos 2 partidos fueron los únicos que jugó Thomas con España y nunca más volvió a ser convocado.